Yo era ateo hasta que morí 7 minutos, y mi hija muerta corrió hacia mí en el cielo, gritando, «Papá, estoy viva. Los médicos no tienen explicación para lo que voy a contarte». Me llamo Andrés Calderón. Tengo 42 años. Nací y crecí en el barrio La Mariscal de Quito, Ecuador, en una familia de clase media que jamás pisó una iglesia. Mi padre, ingeniero civil, siempre me enseñó que la religión era el opio del pueblo. Una muleta para los débiles que no podían enfrentar la realidad con razón y ciencia. Crecí rodeado de libros de filosofía materialista, discursos ateos y una convicción firme. Cuando morimos, simplemente dejamos de existir. No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios esperándonos con los brazos abiertos. Solo oscuridad, silencio eterno y olvido. Esa era mi verdad absoluta, mi religión del vacío. Estudié administración de empresas en la Universidad Central del Ecuador. Me casé con Carolina, una mujer hermosa de Cuenca que compartía mi visión secular del mundo, y juntos construimos una vida cómoda en el norte de Quito, cerca del Parque La Carolina. Teníamos un departamento amplio, 2 autos, vacaciones anuales en las playas de Atacames o las Galápagos, y una hija preciosa llamada Sofía Valentina, nacida un 15 de agosto de 2014. Sofía era nuestra razón de vivir, nuestra obra maestra, la prueba de que no necesitábamos a ningún Dios para experimentar el amor más puro que existe. Ella tenía el cabello negro y rizado como su madre, ojos grandes color café oscuro, y una risa contagiosa que llenaba cada rincón de nuestra casa. Los domingos, mientras otras familias ecuatorianas iban a misa, nosotros llevábamos a Sofía al Parque Bicentenario para que volara cometas, o al teleférico para ver Quito desde lo alto del volcán Pichincha. Le comprábamos helados de mora en las heladerías artesanales de la Plaza Foch, y por las tardes preparábamos locro de papa con aguacate y queso mientras veíamos películas animadas en casa. Carolina le enseñaba a Sofía sobre ciencia, naturaleza y valores humanistas. Yo le hablaba sobre la importancia de la educación, el pensamiento crítico y la bondad sin necesidad de amenazas celestiales o promesas de paraíso. Éramos felices, completos, autosuficientes en nuestro pequeño universo familiar. Pero el 12 de marzo de 2022, un sábado común que se convirtió en el infierno más real que jamás pude imaginar, nuestra vida perfecta se destrozó en pedazos irreparables. Ese día, Carolina llevó a Sofía a su clase de danza folclórica ecuatoriana en el sector de La Floresta. Era algo que Sofía amaba. Bailar San Juanito con su pollera colorida, aprender pasos tradicionales de la sierra, sentirse parte de la cultura de su país. Yo me quedé en casa trabajando en unos reportes financieros, esperando que regresaran por la tarde para ir juntos a comer hornado en el Mercado Central, uno de nuestros rituales familiares favoritos. Alrededor de las 3:30 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cierta molestia, pensando que era publicidad o alguna encuesta telefónica. Del otro lado, una voz temblorosa de mujer me dijo, «Señor Calderón, habla la profesora Maritza de la Academia de Danza. Hubo un accidente terrible en la avenida Amazonas con Naciones Unidas. Su esposa y su hija, por favor, venga al hospital Eugenio Espejo inmediatamente». Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Salí corriendo de mi departamento sin cerrar la puerta, bajé las escaleras tropezando, tomé mi auto y manejé como un loco por las calles de Quito, cruzando semáforos en rojo, gritando, llorando, rogándole al vacío que todo fuera un error, una confusión de nombres, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Llegué al hospital y corrí hasta emergencias. Un médico joven de guardapolvo blanco me detuvo en el pasillo. Su rostro lo decía todo antes de que sus labios se movieran. «Señor Calderón, lamento profundamente lo que voy a decirle. Su esposa Carolina sufrió fracturas múltiples y trauma craneal severo. Está en cirugía ahora mismo. Su estado es crítico pero estable. Sin embargo, su hija Sofía Valentina
Hizo una pausa larga, dolorosa, interminable. Su hija no sobrevivió al impacto. Un camión de carga perdió los frenos en la bajada de la avenida Amazonas y chocó contra el taxi donde viajaban. El golpe fue directo en el lado donde estaba sentada la niña. Hicimos todo lo posible, pero las lesiones internas fueron demasiado graves. Lo siento muchísimo. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló. Mi cerebro se negaba a procesar esas palabras. Sofía, mi niña, mi luz, muerta. A los 8 años, en un maldito accidente absurdo, sin sentido, sin razón, sin propósito. Grité hasta quedarme sin voz, golpeé las paredes del hospital hasta sangrar los nudillos. Los enfermeros tuvieron que sujetarme y sedarme porque perdí completamente el control. Cuando desperté horas después, Carolina estaba saliendo de cirugía, inconsciente, conectada a máquinas, y mi hija pequeña estaba en la morgue del hospital, fría, inmóvil, con su carita angelical cubierta por una sábana blanca. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor indescriptible. El velorio en una funeraria del norte de Quito, el pequeño ataúd blanco rodeado de flores, familiares llorando, amigos abrazándome sin saber qué decir, y yo, completamente destruido, mirando el rostro sin vida de Sofía, incapaz de aceptar que nunca más la escucharía reír, nunca más la vería crecer, nunca más podría abrazarla. Carolina, todavía débil y con vendajes por todo el cuerpo, lloraba en silencio desde su silla de ruedas. Algunos familiares cristianos se atrevieron a decirme: Dios se la llevó porque la quería en el cielo. Dios tiene un propósito. Ella está en un lugar mejor ahora. Esas palabras me enfurecieron como nunca antes. ¿Dios? ¿Un ser todopoderoso que permite que una niña inocente muera aplastada por un camión sin frenos? Si ese Dios existía, entonces era un monstruo cruel, un sádico cósmico que disfrutaba del sufrimiento humano. Enterramos a Sofía en el cementerio San Diego, uno de los más antiguos de Quito, bajo un cielo gris y lluvioso típico de marzo en los Andes. Mientras bajaban su pequeño ataúd a la tierra húmeda, yo también enterré cualquier esperanza, cualquier fe residual que pudiera haber quedado en mi alma. Ese día, mi ateísmo dejó de ser una postura intelectual y se convirtió en una convicción de hierro fundido en dolor y rabia. Dios no existía. Y si existía, yo lo odiaba con cada fibra de mi ser por arrebatarme a mi hija sin piedad alguna. Los 2 años siguientes fueron una lenta agonía. Carolina y yo nos distanciamos emocionalmente. Ella buscó consuelo en grupos de apoyo para padres que perdieron hijos, mientras yo me hundí en el trabajo obsesivo, el alcohol ocasional y un vacío existencial abrumador. Cada vez que pasaba por la avenida Amazonas, el lugar exacto donde murió Sofía, mi estómago se revolvía y las lágrimas brotaban sin control. Guardé todas las fotos de ella en cajas selladas porque no soportaba verlas. Regalé sus juguetes, su ropa, sus libros escolares, todo lo que me recordara que alguna vez fui el padre más feliz del mundo. Me volví más cínico, más amargado, más convencido de que la vida era una cruel broma cósmica sin significado real. Cuando la gente me preguntaba por Sofía, respondía con frialdad: murió. Así es la vida, nada tiene sentido. Y lo creía con cada palabra. Pero lo que yo no sabía, lo que mi mente racionalista jamás hubiera podido imaginar, es que Dios me estaba observando desde su trono eterno, esperando el momento exacto para romper mi incredulidad con una manifestación tan poderosa, tan real, tan innegable, que transformaría mi alma de ateo endurecido a testigo viviente de la vida después de la muerte. Ese momento llegaría de la forma más inesperada, a través de mi propia muerte en el Hospital Metropolitano de Quito, donde mi corazón dejaría de latir por 7 minutos completos, y donde mi hija Sofía, radiante y viva en el cielo real, correría hacia mí con los brazos abiertos gritando las palabras que cambiarían mi eternidad para siempre. El 8 de febrero de 2024, 2 años después de enterrar a Sofía, mi cuerpo comenzó a cobrarme la factura completa del dolor que había estado cargando
como una mochila de piedras, sobre mis hombros. Eran las 9:30 de la mañana de un jueves común. Yo estaba en mi oficina en el sector de la Avenida República, revisando estados financieros de una empresa textil que manejaba, cuando sentí un dolor punzante en el pecho que me quitó el aliento. Al principio pensé que era estrés, tal vez acidez estomacal por el café cargado que había tomado en ayunas esa mañana. Me froté el pecho con la mano. Intenté respirar profundo, pero el dolor se intensificó como si un elefante estuviera sentado sobre mi esternón, aplastándome los pulmones con un peso invisible pero demoledor. Mi secretaria, la señora Lucía, una mujer quiteña de unos 55 años que trabajaba conmigo desde hacía años, entró a mi oficina para entregarme unos documentos y me encontró pálido, sudando frío, con la mano izquierda entumecida y el rostro desencajado. «Señor Andrés, ¿qué le pasa? Está blanco como un papel», gritó asustada. Yo intenté decirle que estaba bien, que solo necesitaba un momento, pero las palabras no salieron de mi boca. El dolor se expandió desde mi pecho hacia mi mandíbula, mi brazo izquierdo perdió toda sensibilidad, y de repente el mundo comenzó a girar violentamente a mi alrededor. Lucía corrió a llamar una ambulancia mientras yo me desplomaba sobre el escritorio, tirando papeles, lapiceros y mi computadora portátil al suelo. Los paramédicos llegaron en menos de 15 minutos. Recuerdo vagamente que me subieron a una camilla, me colocaron una mascarilla de oxígeno, me conectaron cables en el pecho, y uno de ellos, un joven con acento costeño, le gritaba al conductor: «Apúrate, hermano, este señor está teniendo un infarto masivo, tenemos que llegar al Metropolitano ya». La sirena de la ambulancia sonaba como un lamento lejano, mientras yo entraba y salía de la conciencia. Imágenes de Sofía pasaban por mi mente como fotografías borrosas. Su primer día de escuela, su risa mientras comía helado de mora, su carita cuando le enseñé a andar en bicicleta en el parque, y en medio de esos recuerdos, una pregunta persistente golpeaba mi cerebro. ¿Voy a morir hoy? ¿Voy a desaparecer en la nada eterna como siempre creí? ¿O tal vez? Llegamos al Hospital Metropolitano de Quito, uno de los centros médicos más prestigiosos de Ecuador, ubicado en el sector de La Mariscal. Me bajaron corriendo de la ambulancia. Las puertas automáticas de emergencias se abrieron, y lo último que vi antes de perder completamente el conocimiento fue una lámpara fluorescente brillante en el techo del pasillo y el rostro preocupado de una doctora joven con mascarilla azul que gritaba órdenes médicas. Paciente masculino de 42 años con infarto agudo de miocardio. Preparen la sala de reanimación. Traigan el desfibrilador. ¡Rápido! Entonces, todo se volvió negro. Silencio absoluto. Vacío total. Exactamente lo que yo esperaba que fuera la muerte. Nada. Pero ese nada duró apenas un instante, porque de repente algo extraordinario comenzó a suceder. Sentí como si me estuviera desprendiendo de algo pesado, como si me quitara un traje apretado que había usado toda mi vida. Abrí los ojos, pero no eran mis ojos físicos, era otra cosa, una visión diferente, más clara, más nítida que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y lo primero que vi fue mi propio cuerpo tendido en una camilla de metal, rodeado de médicos y enfermeras que corrían alrededor de él como hormigas frenéticas. Yo estaba flotando cerca del techo de la sala de emergencias, mirando hacia abajo con una claridad sobrenatural. Podía ver cada detalle, los azulejos blancos del piso, las manchas de sangre en la bata de uno de los médicos, los monitores cardíacos mostrando una línea plana con ese sonido continuo y aterrador que siempre había escuchado en películas. Beep. Mi corazón había dejado de latir. Estaba muerto, clínicamente muerto, y sin embargo yo estaba más vivo, más consciente, más despierto que nunca en toda mi existencia. Escuchaba cada palabra que decían los médicos. Un doctor mayor, de cabellos grises y lentes gruesos, le gritaba a una enfermera: «Adrenalina, 1 miligramo intravenoso ahora». Una doctora de piel morena,
con el cabello recogido en una cola de caballo, presionaba mi pecho con fuerza en reanimación cardiopulmonar, contando en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Otro médico preparaba el desfibrilador, frotando las paletas metálicas y anunciando: «Cargando». Todos atrás. Un shock eléctrico hizo que mi cuerpo saltara sobre la camilla como un muñeco de trapo, pero la línea en el monitor seguía plana. ¡Bip! Muerto. Otra descarga. Nada. Otra más. Nada. ¿Cuánto tiempo llevamos?, preguntó el doctor de lentes. 5 minutos desde paro cardíaco, doctor Jiménez, respondió la enfermera, mirando el reloj de pared. Sigan con RCP. No nos rendimos todavía, ordenó el doctor, pero su voz sonaba cansada, resignada, como si ya supiera que estaba perdiendo la batalla. Yo observaba todo desde arriba, sin miedo, sin pánico, solo con una curiosidad extraña. Pensé, entonces así es la muerte, no es nada, no siento dolor, solo estoy aquí, flotando, observando, pero en el fondo de mi ser, algo más profundo comenzaba a despertar, una certeza inquietante de que esto no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. De repente, sentí un tirón suave pero irresistible, como si una fuerza magnética invisible me estuviera jalando hacia arriba. El techo del hospital desapareció, las paredes se desvanecieron, y yo comencé a ascender a una velocidad vertiginosa. Vi la ciudad de Quito desde arriba. El Panecillo con su Virgen alada, el volcán Pichincha cubierto de nubes, las calles serpenteantes del centro histórico, los edificios modernos del norte, todo se hacía más y más pequeño. Luego atravesé las nubes, el cielo azul, la atmósfera terrestre, y de repente estaba en un túnel de luz brillante, cálida, acogedora, que me envolvía como un abrazo materno. No sentía mi cuerpo físico, pero de alguna manera seguía siendo yo, Andrés Calderón, con mis recuerdos, mis pensamientos, mi identidad intacta. La luz se hacía cada vez más intensa, pero no lastimaba mis ojos. Al contrario, era la cosa más hermosa que jamás había visto. Y mientras avanzaba por ese túnel, escuché una voz, no con mis oídos físicos, sino directamente en mi espíritu, una voz masculina, firme pero amorosa, que me decía: «Andrés, ven, hay alguien aquí que ha estado esperándote, alguien que nunca dejó de amarte». Mi corazón espiritual, si es que puedo llamarlo así, comenzó a latir con una anticipación inexplicable. ¿Quién me estaba esperando? ¿Quién conocía mi nombre en ese lugar? Y entonces, al final del túnel, vi un resplandor dorado tan glorioso, tan majestuoso, tan absolutamente perfecto, que supe inmediatamente que estaba entrando al cielo real. No era una metáfora, no era un sueño inducido por falta de oxígeno cerebral, como los escépticos intentan explicar. No era una alucinación química de un cerebro moribundo. Era tan real como el aire que respiraba en la tierra, más real incluso, porque cada partícula de ese lugar emanaba vida eterna, paz sobrenatural y la presencia tangible de Dios Todopoderoso. Salí del túnel y mis pies, o lo que fuera que yo tenía en ese estado espiritual, tocaron un suelo que parecía de cristal transparente, firme pero luminoso. Delante de mí se extendía un paisaje imposible de describir con palabras humanas, praderas verdes más vibrantes que cualquier jardín terrenal, árboles frutales cargados de frutos dorados, ríos de agua cristalina que fluían con un sonido musical, y en el horizonte, una ciudad de oro puro que resplandecía con la gloria de Dios. El aire estaba lleno de una fragancia celestial, como jazmines y rosas mezclados con algo más, algo santo, algo que nunca había olido en la tierra. Pero lo que más me impactó no fue el paisaje, ni la luz, ni la belleza sobrecogedora de ese lugar. Lo que me paralizó completamente, lo que hizo que mis rodillas espirituales temblaran y las lágrimas brotaran de mis ojos inexistentes, fue ver a una niña pequeña, de cabello negro y rizado, vestida con una túnica blanca radiante, corriendo hacia mí con los brazos abiertos y una sonrisa luminosa que iluminaba todo el cielo.
Sus ojos color café brillaban con una alegría indescriptible. Su rostro reflejaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y mientras corría, gritaba con una voz llena de vida eterna: «Papá, papá, estoy aquí, estoy viva». Era Sofía, mi hija, mi niña preciosa que había enterrado 2 años atrás en el cementerio San Diego. Y en ese instante, mi ateísmo, mi incredulidad, mi amargura y mi dolor se desmoronaron como un castillo de arena golpeado por una ola gigante del océano de la verdad eterna. No hay palabras en el idioma español, ni en ningún idioma humano, que puedan capturar la explosión de emociones que detonó en mi ser cuando vi a Sofía correr hacia mí en el cielo. Era ella, completamente ella, no una versión fantasmal, no un recuerdo proyectado por mi mente moribunda, no una ilusión consoladora de un cerebro en agonía. Era mi hija Sofía Valentina Calderón, de 8 años eternos, más real, más sólida, más viva que cuando la tuve en mis brazos por última vez en aquel hospital de Quito hace 2 años. Sus pies descalzos corrían sobre el suelo de cristal transparente del cielo sin hacer ruido, pero cada paso resonaba en mi corazón como un tambor de resurrección. Su cabello negro y rizado, que Carolina siempre peinaba con colitas adornadas con cintas de colores, ahora fluía libre y brillante, como si tuviera luz propia. Su rostro, ese rostro angelical que yo había visto pálido y sin vida en el ataúd blanco, ahora irradiaba una vitalidad sobrenatural, una alegría tan pura y completa que era casi insoportable de contemplar. Sus ojos color café oscuro, los mismos que heredó de su madre, brillaban con una luz dorada que nunca había visto en la tierra, como si miles de estrellas danzaran dentro de sus pupilas. Vestía una túnica blanca que resplandecía como nieve recién caída bajo el sol del mediodía, pero más brillante, más pura, sin una sola mancha o arruga. La tela parecía estar hecha de luz solidificada, moviéndose suavemente con cada paso que daba hacia mí. Alrededor de su cabeza, aunque no había una corona física, podía percibir un resplandor especial, como si la gloria de Dios mismo la hubiera marcado como su hija amada. Y su sonrisa, esa sonrisa que yo creí que nunca volvería a ver, era tan amplia, tan genuina, tan llena de amor incondicional que me partió el alma en 1000 pedazos y la reconstruyó simultáneamente. «Papá, papá mío», gritaba mientras corría, y su voz era exactamente como la recordaba, pero con una cualidad musical añadida, como si cada palabra fuera una nota perfecta en una sinfonía celestial. No había tristeza en su voz, no había dolor, no había el terror que debió sentir en aquellos últimos segundos antes del impacto del camión en la avenida Amazonas. Solo había gozo puro, amor desbordante y una paz que trascendía toda comprensión humana. Yo intenté correr hacia ella, pero mis piernas espirituales no me respondían. Estaba paralizado por la incredulidad, el asombro, la culpa, el dolor y la esperanza simultánea. Mi mente racionalista, que durante 42 años había construido muros de hierro alrededor de la posibilidad de lo sobrenatural, estaba siendo demolida piedra por piedra en cuestión de segundos. No puede ser, no puede ser. Esto no es real. Esto no existe, murmuraba, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida terrenal. Sofía llegó hasta mí y se lanzó a mis brazos con la misma energía espontánea que solía tener cuando yo llegaba del trabajo, y ella corría desde su cuarto gritando: «¡Papi llegó! ¡Papi llegó!». Sentí su abrazo, sentí su peso, sentí su calor. No era una aparición etérea o un espíritu intangible. Era sustancial, corpórea, completamente presente. Rodeó mi cuello con sus brazos pequeños y enterró su rostro en mi hombro. Y yo la apreté contra mi pecho con una desesperación que solo un padre que ha perdido a su hija puede entender. Lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida, ni siquiera en su funeral. Estas no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de asombro,
de alivio indescriptible, de una alegría tan abrumadora que mi ser espiritual apenas podía contenerla. Sofía, mi niña, mi bebé, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? Sollozaba mientras acariciaba su cabello, tocaba su rostro, verificaba una y otra vez que no era un sueño cruel. Ella se separó ligeramente, me miró directamente a los ojos con una madurez espiritual que jamás había visto en ella cuando vivía en la tierra, y me dijo con una sonrisa radiante: «Sí, papá, soy yo, estoy aquí, estoy viva, más viva de lo que nunca estuve en Quito. Pero tú moriste, te vi en el hospital, te enterramos en el cementerio San Diego. Yo puse flores sobre tu tumba cada semana durante 2 años. ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Cómo puedes estar viva?» Mi voz temblaba, mi confusión era total. Sofía tomó mis manos con las suyas, tan pequeñas pero tan firmes, y me explicó con una paciencia sobrenatural: «Papá, mi cuerpo murió ese día en el accidente, eso es verdad, pero yo, Sofía, tu hija, nunca dejé de existir. Los ángeles de Dios me recibieron en el momento exacto en que mi espíritu salió de mi cuerpo. No sentí dolor, papá, no tuve miedo. Vi una luz hermosa y escuché una voz que me decía: «Ven, pequeña, tu Padre Celestial te está esperando». Y vine aquí, a este lugar glorioso, al cielo real, donde Jesús me recibió con los brazos abiertos. Cada palabra que pronunciaba era como un bálsamo sanador sobre las heridas profundas de mi alma. Pero Sofía, yo no creía en nada de esto. Yo pensé que cuando morías, simplemente dejabas de existir, que no había cielo, ni Dios, ni vida después de la muerte. Yo fui un tonto arrogante. Mi voz se quebró de nuevo. Ella apretó mis manos con más fuerza y me miró, con ojos llenos de compasión. «Lo sé, papá. Yo te he visto desde aquí. He visto tu dolor, tu enojo, tu amargura. He visto cómo visitabas mi tumba llorando, cómo gritabas en tu auto pensando que nadie te escuchaba, cómo te alejaste de mamá porque no podías soportar estar en la misma casa donde yo jugaba. Me quedé helado. ¿Tú me has visto? ¿Todo este tiempo?» Ella asintió con dulzura. «Sí, papá. Aquí en el cielo no estamos desconectados de los que amamos en la tierra. Yo oré por ti, oré para que Dios tocara tu corazón endurecido, oré para que un día pudieras estar aquí conmigo, no por un accidente o una tragedia, sino porque elegiste seguir a Jesús de todo corazón. Y hoy Dios te trajo aquí para mostrarte la verdad, para que veas con tus propios ojos que el cielo es real, que yo estoy bien, que estoy feliz, y que hay esperanza eterna para todos los que se arrepienten y creen». Miré a mi alrededor, absorbiendo por primera vez la magnificencia del lugar donde estábamos. Las praderas celestiales se extendían hasta el horizonte, salpicadas de flores que brillaban con colores que no existían en el espectro terrenal. A lo lejos podía ver grupos de personas, vestidas todas con túnicas blancas, caminando, conversando, adorando con rostros radiantes de felicidad perfecta. Algunos cantaban en idiomas que nunca había escuchado, pero de alguna manera entendía que estaban alabando al Creador. Ríos de agua viva fluían con un sonido cristalino que era música para el alma. Árboles majestuosos, más altos que los eucaliptos del panecillo, daban frutos dorados que emanaban un aroma celestial. Sofía, este lugar es indescriptible, es más hermoso que cualquier cosa que haya imaginado. Susurré asombrado. Ella sonrió con orgullo, como si estuviera mostrándome su casa nueva. «Es nuestro hogar eterno, papá. Aquí no hay dolor, no hay llanto, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay maldad. Solo hay amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto. Y lo mejor de todo es que Jesús está aquí. Él es la razón por la que este lugar existe. Ven, quiero que lo conozcas». Mi corazón dio un vuelco. ¿Jesús? ¿Jesucristo? ¿El Jesús de la Biblia? Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Durante toda mi vida había descartado a Jesús como un personaje histórico exagerado, tal vez un rabino revolucionario que inspiró un movimiento religioso, pero nada más que un hombre muerto hace 2000 años. Y ahora mi hija,
mi pequeña Sofía, me estaba diciendo que Él estaba aquí, vivo, presente, reinando en este lugar de gloria infinita. Antes de que pudiera responder, Sofía tiró suavemente de mi mano y comenzó a caminar conmigo por un sendero de oro puro que atravesaba las praderas celestiales. Mientras caminábamos, me contaba con entusiasmo sobre su vida en el cielo. Papá, aquí aprendo cosas maravillosas cada día. Los ángeles me enseñan sobre la creación de Dios, sobre la historia de la salvación, sobre los misterios del universo que nunca entendimos en la tierra. Juego con otros niños en jardines que nunca se marchitan. Canto alabanzas con un coro de miles de voces que suenan como truenos y como arpas al mismo tiempo. Y lo mejor de todo, es que cada día veo a Jesús cara a cara. Él me abraza, me sonríe, me llama por mi nombre y me dice: Sofía, eres mi tesoro precioso, comprada con mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Cada palabra que pronunciaba era un golpe demoledor a mi antiguo sistema de creencias. Todo en lo que había confiado, toda mi filosofía materialista, todo mi orgullo intelectual se estaba desmoronando como arena en mis manos espirituales. Sofía, yo no merezco estar aquí. Yo negué a Dios toda mi vida. Me burlé de los cristianos. Pensé que eran gente ignorante y supersticiosa. ¿Cómo puedo estar en el cielo? Mi voz estaba cargada de vergüenza y remordimiento. Ella se detuvo, se puso frente a mí, y con una sabiduría que claramente provenía de una fuente divina, me dijo: Papá, nadie merece estar aquí. Ni yo, ni tú, ni nadie. Estamos aquí solo por la gracia de Jesús, porque Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Tú estás aquí ahora porque Dios te ama demasiado, como para dejarte morir en tu incredulidad. Te trajo aquí para que veas, para que creas, y para que regreses y cuentes al mundo que el cielo es real, que hay vida después de la muerte, y que Jesús es el único camino para llegar aquí. ¿Regresar? ¿Quieres decir que no me voy a quedar aquí contigo? El pánico invadió mi corazón. Acababa de encontrar a mi hija después de 2 años de agonía, y ahora me decían que tenía que volver. Sofía me abrazó de nuevo y susurró en mi oído: Todavía no es tu tiempo, papá. Jesús tiene un plan para ti en la tierra, pero no te preocupes, yo estaré esperándote aquí cuando sea tu momento, y esta vez será para siempre. Ahora ven, Él quiere hablar contigo. Y mientras Sofía me guiaba por el sendero dorado hacia el trono de gloria que resplandecía en el centro del cielo, yo supe con una certeza absoluta que mi vida nunca, jamás, volvería a ser la misma. Mientras Sofía me guiaba por el sendero de oro puro que atravesaba las praderas celestiales, mi corazón espiritual latía con una mezcla de anticipación, temor reverente y asombro indescriptible. Cada paso que daba sobre aquel suelo resplandeciente me acercaba más a una presencia tan poderosa, tan majestuosa, tan absolutamente santa, que incluso sin verla todavía podía sentir su peso glorioso llenando toda la atmósfera del cielo. Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad divina, de poder creador, de amor tan intenso que era casi tangible. A medida que avanzábamos, el paisaje celestial se volvía progresivamente más glorioso. Las praderas dieron paso a un valle amplio, donde miles, tal vez millones de seres resplandecientes se congregaban en círculos concéntricos, todos mirando hacia el mismo punto central. Eran seres humanos de todas las épocas, razas y naciones. Vi rostros de piel morena como la mía, rostros asiáticos, africanos, europeos, indígenas de América Latina con rasgos que reconocí de los pueblos originarios del Ecuador, todos vestidos con túnicas blancas inmaculadas, todos con coronas de luz sobre sus cabezas, todos con expresiones de adoración extática en sus rostros. Pero también había otras criaturas, seres que claramente no eran humanos, ángeles. Cientos de miles de ángeles que superaban cualquier representación artística que hubiera visto en iglesias o pinturas religiosas. Algunos eran enormes, de 3 o 4 metros de altura, con alas de plumas doradas que se extendían majestuosamente a sus espaldas. Otros eran seres de luz pura, sin forma corporal definida,
que pulsaban con energía divina. Y había querubines, criaturas con múltiples alas cubiertas de ojos que giraban constantemente, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El sonido de sus voces unidas en adoración era como el rugido de un océano cósmico, como el estruendo de 1000 truenos simultáneos, pero al mismo tiempo era la música más hermosa, más perfecta, más sublime que jamás había escuchado. Cada nota resonaba en lo más profundo de mi ser, despertando una capacidad de adoración que yo ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Mis rodillas espirituales comenzaron a temblar, no por miedo, sino por la abrumadora conciencia de que estaba a punto de encontrarme cara a cara con el Creador del universo, y entonces lo vi. En el centro de aquella asamblea celestial, elevado sobre un trono que resplandecía como jaspe y piedra preciosa, rodeado de un arco iris que brillaba con colores imposibles de describir, estaba Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que fue crucificado en el Gólgota hace 2000 años, el mismo que resucitó al tercer día, el mismo que ascendió al cielo y ahora reinaba en gloria absoluta y poder infinito. Su rostro brillaba como el sol en todo su esplendor, tan radiante que debería haber sido imposible de mirar, pero de alguna manera yo podía verlo claramente sin ser cegado. Sus ojos eran como llamas de fuego que penetraban hasta lo más profundo de mi alma, viendo cada pensamiento, cada acción, cada palabra que había pronunciado en mis 42 años de vida terrenal. Su cabello era blanco como la lana, como nieve pura, y de su cabeza emanaba una corona de gloria tan brillante que eclipsaba todo lo demás. Vestía una túnica blanca con un cinto de oro alrededor del pecho, y de su boca salía una luz que era tanto palabra como poder creador. Pero lo que más me impactó, lo que hizo que mi alma se quebrara completamente, fue su expresión. No era de ira, aunque yo esperaba justo rechazo por haber negado su existencia toda mi vida. No era de condenación, aunque yo merecía ser expulsado de su presencia por mi rebelión orgullosa. Era una expresión de amor, amor puro, amor incondicional, amor tan profundo y vasto como el Océano Pacífico que baña las costas del Ecuador, pero multiplicado por infinito. Sus ojos de fuego me miraban con una ternura que derritió todas mis defensas, todas mis excusas, toda mi arrogancia intelectual. Sofía soltó suavemente mi mano y me susurró: «Ve, papá. Él te está esperando». Yo di pasos temblorosos hacia adelante, y mientras me acercaba al trono, caí de rodillas sobre el suelo de cristal transparente, completamente abrumado por la santidad absoluta de su presencia. No pude contener el llanto. Lloré con sollozos profundos que brotaban desde lo más hondo de mi ser. «Señor, Señor Jesús, perdóname, perdóname por favor. Yo fui un necio, un tonto orgulloso. Negué tu existencia. Me burlé de tu nombre. Viví como si tú no importaras». Las palabras salían atropelladas entre lágrimas de arrepentimiento genuino, y entonces escuché su voz. No era una voz audible como las que escuchamos en la tierra, sino una voz que resonaba simultáneamente en mi espíritu, en mi mente, en cada fibra de mi ser. Era una voz de autoridad absoluta, pero también de ternura infinita. Una voz que había hablado y los mundos fueron creados, pero que también susurraba consuelo a los corazones quebrantados. Andrés Calderón. Pronunció mi nombre, y al escucharlo en sus labios, supe que era conocido, que era visto, que era amado por el Rey del Universo. «Levántate, hijo mío», me dijo. Yo alcé mi rostro bañado en lágrimas, y lo miré directamente. Jesús sonrió, una sonrisa que contenía toda la compasión del cielo, y continuó hablando. «Andrés, tú viniste aquí cargando el dolor más grande que un padre puede llevar, la pérdida de un hijo. Ese dolor endureció tu corazón contra mí. Pensaste que si yo existía y permitía que Sofía muriera, entonces yo era cruel. Pero lo que tú no sabías,
Lo que tu mente limitada no podía comprender es que yo estuve con Sofía en cada momento. Estuve con ella en ese taxi segundos antes del impacto. La recibí en mis brazos en el instante exacto en que su espíritu salió de su cuerpo. Ella no sufrió, Andrés, y ahora ella está aquí, en mi presencia, donde no hay dolor, ni llanto, ni muerte jamás. Sus palabras eran como bálsamo de Galaad sobre las heridas supurantes de mi alma. Continué llorando, pero ahora eran lágrimas de liberación, de sanidad profunda. Jesús se inclinó ligeramente desde su trono, y aunque la distancia física entre nosotros era considerable, sentí como si estuviera justo frente a mí, mirándome a los ojos con una intimidad que era a la vez aterradora y reconfortante. Andrés, te traje aquí por 2 razones, continuó Jesús con voz firme, pero amorosa. Primera razón, para que veas con tus propios ojos que el cielo es real, que la vida no termina con la muerte del cuerpo, que hay existencia eterna para todos los seres humanos, y que esa existencia será o en mi presencia o separados de mí para siempre. Tú eras ateo, negabas mi existencia, y por lo tanto vivías sin esperanza y sin propósito eterno, pero yo te amé tanto que no podía dejarte morir en esa condición. Por eso detuve tu corazón, te traje aquí, te mostré a tu hija, y ahora te hablo cara a cara para que nunca, jamás, puedas dudar de que yo soy real. Yo asentí vigorosamente, incapaz de articular palabras, abrumado por la misericordia inmerecida que estaba recibiendo. Jesús levantó su mano derecha, y en ella vi las cicatrices de los clavos que atravesaron su carne hace 2 milenios en la cruz del Calvario. Esas marcas permanentes eran el testimonio eterno del precio que pagó por la redención de la humanidad. Segunda razón, continuó Jesús, y su voz adquirió un tono más solemne, más urgente. Te voy a regresar a la tierra, Andrés. Tu tiempo allí aún no ha terminado, y cuando regreses, quiero que cuentes todo lo que viste aquí. Cuenta que el cielo es real. Cuenta que tu hija está viva en mi presencia. Cuenta que yo, Jesucristo, soy el único camino al Padre, que nadie viene a este lugar excepto a través de mí. Cuenta que la salvación no es por obras religiosas, no es por asistir a iglesias o hacer buenas acciones, no es por llamarme Señor, Señor, con los labios mientras el corazón está lejos de mí. La salvación es por gracia, mediante la fe. Es un regalo que yo ofrezco gratuitamente a todos los que se arrepienten de sus pecados y me siguen de corazón. Mientras hablaba, el ambiente celestial pareció cambiar. La adoración continua de los ángeles y los redimidos seguía resonando. Pero ahora Jesús me estaba mostrando algo más. Con un movimiento de su mano, apareció ante mis ojos una visión como una pantalla gigante de realidad espiritual. Vi la tierra, vi ciudades, vi multitudes de personas caminando apresuradamente por sus vidas diarias, y luego vi algo que me heló el alma. Vi personas muriendo, sus espíritus saliendo de sus cuerpos, y algunos siendo recibidos por ángeles que los llevaban hacia la luz, mientras que otros eran arrastrados por criaturas oscuras hacia una oscuridad aterradora acompañada de lamentos desgarradores. ¿Ves eso, Andrés?, preguntó Jesús con tristeza evidente en su voz. Cada día, miles de almas dejan la tierra y entran en la eternidad. Algunos vienen aquí, a mi presencia, porque en vida se arrepintieron y me recibieron como su Señor y Salvador. Pero muchos, demasiados, van al lugar de tormento eterno, porque rechazaron mi oferta de salvación, porque vivieron para sí mismos, porque amaron más las tinieblas que la luz. La visión cambió y vi algo que me impactó aún más profundamente. Vi personas religiosas, pastores con trajes elegantes, predicando desde púlpitos lujosos, líderes cristianos conduciendo autos caros y viviendo en mansiones opulentas, evangelistas pidiendo dinero por televisión, prometiendo prosperidad material a cambio de ofrendas generosas. Y luego vi a esas mismas personas de pie ante el trono de Cristo,
después de morir, esperando entrar al cielo con confianza, diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y con dolor en su voz, escuché a Jesús responder a aquellas personas, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes usaron mi nombre para enriquecerse, explotaron a mi pueblo, torcieron mi palabra para su beneficio personal, construyeron imperios religiosos, pero sus corazones estaban lejos de mí. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Las imágenes desaparecieron y volví a estar frente al trono glorioso de Cristo. Él me miró con intensidad penetrante y me dijo, Andrés, cuando regreses, también debes advertir al pueblo sobre esto. Hay muchos que se llaman cristianos pero no me conocen verdaderamente. Hay líderes religiosos que predican prosperidad, pero no predican arrepentimiento. Hay iglesias llenas de gente, pero vacías de mi presencia. Diles que yo no juzgo por apariencias externas. No me impresionan los títulos religiosos ni las multitudes que siguen a alguien. Yo miro el corazón. Yo busco la humildad, el arrepentimiento genuino, la obediencia sincera, el amor auténtico por mí y por los demás. Yo asentí con toda mi alma, grabando cada palabra en lo más profundo de mi ser. Jesús continuó, pero también lleva un mensaje de esperanza. Andrés, dile al mundo que yo soy misericordioso, que mi gracia es suficiente para el peor pecador, que ningún pasado es tan oscuro que mi sangre no pueda limpiarlo, que ninguna persona está tan perdida que yo no pueda encontrarla. Diles que hay esperanza para los padres que han perdido hijos, porque si esos niños murieron antes de la edad de responsabilidad moral, están aquí conmigo, seguros en mis brazos eternos. Y los padres que se arrepientan y me sigan, los volverán a ver algún día en este lugar glorioso. Mi corazón se llenó de una alegría mezclada con urgencia misionera. Por primera vez en mi vida sentí un propósito real, eterno, trascendente. Jesús extendió su mano hacia mí y dijo, Ve ahora, Andrés, regresa a Quito, regresa a tu esposa Carolina que todavía llora, regresa y reconcíliate con ella, regresa y cuenta tu testimonio. Y cuando hayas cumplido el propósito que tengo para ti en la tierra, volverás aquí, y Sofía te estará esperando en las puertas de este reino eterno. ¿Harás esto por mí? Con lágrimas fluyendo abundantemente, respondí con voz quebrada pero firme. Sí, Señor, sí haré lo que me pides. Contaré tu gloria, proclamaré tu salvación. Viviré para ti el resto de mis días. Jesús sonrió, una sonrisa que iluminó todo el cielo aún más, y pronunció sus últimas palabras. Entonces ve en paz, hijo mío, y recuerda siempre, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En ese instante sentí un tirón poderoso, como si una fuerza invisible me arrancara de aquel lugar glorioso. Sofía corrió hacia mí una última vez, me abrazó fuerte y susurró en mi oído. Te amo, papá. Nos veremos pronto, ahora ve y vive para Jesús. Y entonces todo se oscureció. El cielo desapareció y yo comencé a descender rápidamente hacia la tierra, hacia mi cuerpo que yacía muerto en el Hospital Metropolitano de Quito. El descenso de regreso a la tierra fue tan vertiginoso como el ascenso había sido glorioso. Sentí como si estuviera cayendo por un túnel oscuro a velocidad imposible, atravesando dimensiones espirituales que mi mente humana no podía comprender completamente. Las últimas palabras de Jesús resonaban en mi espíritu como ecos eternos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la imagen de Sofía despidiéndose con su mano pequeña, su sonrisa radiante grabada para siempre en mi memoria celestial, me acompañaba en aquel viaje de regreso a la mortalidad. De repente, sentí un impacto brutal, como si me hubieran lanzado contra una pared de concreto.
Era mi espíritu entrando violentamente de vuelta a mi cuerpo físico, que yacía inerte sobre la camilla de emergencias del Hospital Metropolitano de Quito. El contraste fue devastador. En el cielo, mi ser espiritual se sentía ligero, libre, lleno de energía infinita y paz sobrenatural. Pero ahora, de regreso en este cuerpo mortal, sentí inmediatamente el peso de la carne, el dolor en el pecho, donde habían estado presionando durante la reanimación cardiopulmonar, la sensación sofocante de los pulmones luchando por llenarse de aire terrenal otra vez. Escuché voces distantes, amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. «¡Doctor Jiménez! ¡Tenemos pulso! ¡El monitor marca ritmo sinusal!», gritaba una enfermera con incredulidad evidente en su voz. «¿Qué? ¿Estás segura? Déjame ver», respondía el doctor mayor de lentes gruesos que había estado intentando revivirme. Sentí sus manos presionando mi cuello, buscando mi pulso carotídeo. Por todos los santos, esto es imposible. Llevaba 7 minutos sin latidos cardíacos, 7 minutos completos. Su cerebro debería estar muerto, pero aquí está. Su corazón está latiendo de nuevo. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban como plomo. Mi boca estaba seca. Tenía un tubo de respiración insertado en mi garganta que me hacía sentir náuseas. Escuchaba el pitido regular del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Ese sonido que momentos antes había sido una línea plana mortal, ahora era música para mis oídos, la confirmación física de que había regresado, de que tenía una segunda oportunidad, de que la misión que Jesús me había encomendado estaba a punto de comenzar. «Señor Calderón, ¿me escucha? Si me escucha, intente mover los dedos de su mano derecha», decía el doctor Jiménez con voz profesional, pero claramente sorprendida. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mis dedos ligeramente. Escuché exclamaciones de asombro alrededor de la camilla. «Tiene respuesta motora. Está consciente. Esto es médicamente inexplicable. Preparen UCI. Necesitamos monitorearlo las próximas 48 horas. Quiero tomografías cerebrales, electrocardiogramas completos, análisis de enzimas cardíacas». Las horas siguientes fueron una nebulosa de pruebas médicas. Doctores entrando y saliendo de mi habitación en la unidad de cuidados intensivos. Enfermeras tomando mis signos vitales cada 30 minutos. Y yo, Andrés Calderón, el ateo que había muerto y regresado, acostado en una cama de hospital conectado a cables y monitores, procesando mentalmente la experiencia más extraordinaria que ser humano alguno pudiera tener. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cielo. Veía a Sofía corriendo hacia mí. Veía el trono glorioso de Jesucristo. Escuchaba su voz resonando en mi alma. Regresa y cuenta que el cielo es real. Al segundo día de estar hospitalizado, finalmente me quitaron el tubo de respiración y pude hablar. Lo primero que pregunté con voz ronca fue: «¿Dónde está Carolina?» «¿Mi esposa está aquí?». Una enfermera joven de cabello negro, recogido en un moño, me respondió con dulzura: «Su esposa ha estado aquí todo el tiempo, señor Calderón. Ella no se ha separado de la sala de espera ni un solo momento. Está agotada, pero insiste en quedarse hasta que usted despierte completamente. ¿Quiere que la llame?». Asentí con lágrimas brotando de mis ojos. Necesitaba ver a Carolina. Necesitaba pedirle perdón por haberme alejado emocionalmente de ella después de la muerte de Sofía. Necesitaba contarle lo que había visto. Minutos después, Carolina entró a mi habitación. Lucía demacrada, con ojeras profundas, el cabello despeinado, vestida con la misma ropa que probablemente llevaba desde que la llamaron para informarle que yo había sufrido un infarto. Pero, cuando nuestros ojos se encontraron, algo dentro de ella se quebró. Corrió hacia mi cama, tomó mi mano con desesperación y comenzó a llorar desconsoladamente. «Andrés, Andrés, pensé que te iba a perder. Pensé que te ibas a morir como Sofía. No podía soportar la idea de enterrarte también, de quedarme sola en este mundo tan cruel». Apreté su mano con toda la fuerza que mi cuerpo debilitado podía reunir y le dije con voz temblorosa pero firme: «Carolina,
Mi amor, tengo que contarte algo. Algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Yo morí, estuve muerto por 7 minutos. Los doctores lo confirmaron. Mi corazón se detuvo completamente. Pero Carolina, mi espíritu salió de mi cuerpo. Fui al cielo real. Y allí vi a Sofía. Carolina se quedó paralizada. Me miró con los ojos muy abiertos, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? ¿Viste a Sofía? Andrés, estás confundido. Probablemente por la falta de oxígeno en el cerebro, los doctores dijeron que podrías tener alucinaciones. Su voz delataba que quería creer, pero tenía miedo de hacerlo. No, Carolina, no fue una alucinación. Insistí con urgencia. Fue más real que cualquier cosa que hayamos experimentado en la Tierra. Vi a Sofía. Hablé con ella. La abracé. Ella está viva, mi amor. Está viva en el cielo. Está feliz. Está en paz. Está con Jesús. Me dijo que te extraña, que ora por ti, que un día nos volveremos a reunir con ella si nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo. Las lágrimas de Carolina fluyeron con más intensidad, pero ahora había algo diferente en su expresión. Una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en medio de su dolor. Andrés, tú nunca has creído en nada de esto. Tú siempre dijiste que la religión era una ilusión. ¿Qué te pasó allá arriba? Pasé la siguiente hora contándole cada detalle de mi experiencia. Le describí el túnel de luz, las praderas celestiales, los ángeles adorando, el trono de Cristo, cada palabra que Jesús me dijo, y sobre todo, le conté sobre Sofía, cómo lucía, qué vestía, lo que me dijo, cómo me abrazó. Carolina lloraba y reía simultáneamente, aferrándose a cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto de dolor. Cuando terminé mi relato, ella se quedó en silencio largo rato, procesando todo. Finalmente, con voz quebrada, me preguntó, ¿entonces es verdad? ¿Nuestra hija está con Dios? ¿No está en una tumba fría en el cementerio San Diego? ¿Ella puede vernos? ¿Puede oírnos? Tomé su rostro entre mis manos y le dije mirándola directamente a los ojos, sí, mi amor, ella está más viva ahora de lo que nunca estuvo aquí. Y nosotros podemos volver a estar con ella si le entregamos nuestras vidas a Jesucristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y los seguimos de todo corazón. Esa misma tarde, en aquella habitación de UCI del Hospital Metropolitano de Quito, rodeados de máquinas médicas y monitores que parpadeaban, Carolina y yo hicimos algo que jamás habíamos hecho en nuestras vidas. Nos arrodillamos junto a mi cama de hospital y oramos. Oramos con lágrimas de arrepentimiento genuino, reconociendo que habíamos vivido toda nuestra vida ignorando a Dios, confiando en nuestra propia sabiduría, creyendo que éramos autosuficientes. Le pedimos perdón a Jesús por nuestro orgullo, por nuestro ateísmo, por rechazar su amor durante tantos años. Y le pedimos que entrara en nuestros corazones, que nos transformara, que nos hiciera nuevas criaturas, que nos preparara para algún día reunirnos con Sofía en el cielo eterno. En el momento en que terminamos esa oración sencilla pero sincera, ambos sentimos algo sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento llenó nuestros corazones. Era como si una carga de toneladas que habíamos estado llevando durante 2 años completos súbitamente fuera levantada de nuestros hombros. Carolina me abrazó y susurró en mi oído, «La siento, Andrés. Siento a Sofía cerca de nosotros. Siento que ella está feliz por lo que acabamos de hacer». Yo también lo sentía. Era como si la presencia de Dios mismo hubiera descendido a aquella habitación de hospital y nos hubiera envuelto con su amor redentor. Los doctores me dieron de alta una semana después, completamente asombrados por mi recuperación. El doctor Jiménez, ese médico mayor de lentes gruesos que había dirigido mi reanimación, me dijo antes de firmar mi salida del hospital, «Señor Calderón, en mis 30 años de carrera médica, nunca había visto algo así. Usted estuvo clínicamente muerto por 7 minutos. Su cerebro debería haber sufrido daño irreparable por la falta de oxígeno. Deberías estar en estado vegetativo, o al menos con secuelas neurológicas severas. Pero aquí está.
completamente lúcido, con todas sus facultades mentales intactas, sin ningún daño aparente. Médicamente no tengo explicación para esto. Solo puedo decir que usted tuvo un milagro. Yo sonreí y le respondí: Doctor Jiménez, no fue suerte, fue Dios. Jesucristo me devolvió la vida porque tiene un propósito para mí. Y ese propósito es contar al mundo que el cielo es real, que hay vida después de la muerte, y que Él es el único camino para llegar allá. El doctor me miró con expresión indescifrable, entre escepticismo científico y curiosidad genuina, y finalmente dijo: Bueno, señor Calderón, yo soy católico de nacimiento, pero no practicante. Hace años que no piso una iglesia. Pero si usted realmente vio lo que dice que vio, entonces tal vez yo también necesito reconsiderar algunas cosas. Desde aquel día de febrero de 2024, mi vida se transformó completamente. Andrés Calderón, el ateo endurecido que se burlaba de los cristianos y negaba la existencia de Dios, murió en aquella camilla del Hospital Metropolitano. El hombre que regresó era una nueva criatura en Cristo, nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero, con un testimonio poderoso y una misión clara. Carolina y yo comenzamos a asistir a una iglesia cristiana evangélica en el norte de Quito. Allí encontramos una familia espiritual que nos acogió con amor, que lloró con nosotros cuando contamos nuestra historia, que nos enseñó la palabra de Dios con paciencia y nos discipuló en nuestra nueva fe. Nos bautizamos juntos en las aguas 3 meses después de mi experiencia, declarando públicamente nuestra decisión de seguir a Jesucristo el resto de nuestras vidas. Pero más allá de nuestra propia transformación, Jesús me dio la valentía para cumplir la misión que me encomendó: contar mi testimonio. Comencé compartiendo mi experiencia en la iglesia, luego en grupos pequeños, después en otras congregaciones que me invitaban. Mi historia de muerte, encuentro celestial con mi hija, conversación con Cristo y regreso transformado, tocaba corazones en todas partes. Vi a padres que habían perdido hijos llorar con consuelo, renovado al saber que sus pequeños están seguros en los brazos de Jesús. Vi a ateos como yo solía ser quebrarse y arrepentirse al escuchar que el cielo no es un mito sino una realidad gloriosa. Vi a cristianos tibios reavivar su primer amor por Cristo al recordar que esta vida terrenal es temporal, pero la eternidad es para siempre. También obedecí la advertencia que Jesús me dio sobre los líderes religiosos falsos. Comencé a denunciar con amor pero con firmeza a aquellos pastores que predican prosperidad material en lugar de arrepentimiento genuino, que construyen imperios personales en nombre de Dios, pero explotan a las ovejas, que prometen bendiciones terrenales, pero ignoran la santidad y la cruz. Mi mensaje es claro: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Cristo busca corazones humildes, arrepentidos, obedientes, no títulos religiosos ni apariencias externas. Hoy, casi 2 años después de mi experiencia cercana a la muerte, Carolina y yo vivimos con una esperanza eterna que trasciende las circunstancias temporales de este mundo caído. Todavía visitamos el cementerio San Diego ocasionalmente, pero ya no lloramos con desesperación ante la tumba de Sofía. Ahora sabemos que ella no está allí. Su cuerpo descansa en esa tierra ecuatoriana, pero ella, nuestra Sofía Valentina, está danzando en las praderas del cielo, cantando alabanzas al Rey de Reyes, esperando pacientemente el día glorioso en que nos reuniremos para nunca más separarnos. Y cada noche, antes de dormir, oro con las palabras que Jesús me inspiró a compartir con todos los que han perdido seres amados. Señor Jesús, tú dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gracias por esa promesa inquebrantable. Consuela hoy a los padres que han perdido un hijo. Revela tu gloria en sus corazones quebrantados. Trae arrepentimiento genuino y esperanza eterna a todos los que escuchan este testimonio. Que sepan que el cielo es real, que tú eres real
y que hay vida eterna para todos los que te reciben como Señor y Salvador. En tu nombre precioso oramos. Amén. Este es mi relato real de vida después de la muerte. Mi hija me reconoció en el cielo y me dijo, «Papá, estoy viva». Y yo regresé transformado para proclamar la resurrección de Cristo hasta el día en que mi corazón deje de latir por última vez. Y entonces, finalmente, volveré a casa, volveré al cielo, volveré con Sofía, y estaré para siempre en la presencia gloriosa de aquel que venció la muerte y me dio vida eterna. Gloria a Dios por siempre.